Enfrentarse a la fuella en blanco. No. Ese reto siempre es cuesta arriba. Leer, releer, mirar, sentir, querer, buscar la inspiración o esperar a que lleguen sin más. Cómo enfrentarse al fecho creativo dende casa, en sin más fonte de inspiración que lo que puedes ver por las ventanas. Bien, y es verdad que el proceso de escritura siempre sí es solitario, siempre se lleva en casa, una noche, dentro de un mesmo, en silencio. Pero non é lo mesmo estar en casa que sentir que el mundo está en casa, que el mundo lle la casa. Non é lo mesmo escribir un día cualesquier, dun año cualesquier, que en mitad de un momento tan distópico y extraño, pero tan real. Los días son difíciles na cuarentena, pero non nos engañemos, somos privilexiados, atrapados nel mellor sitio del mundo para vivir una situación asina. Magar que pareza que en ningún sitio llevo no pa ello. Yo non puedo queixarme, non paro, e non quiero parar. Una charra, unas clases online o na tele, organizar un festival cultural, escribir. Cuando pares, enllénate la murnia. Vuelven les ideas repitíes a la cabeza, los cantares, otros momentos ya irrepetibles. Les ventanes son la puerta de fuxida. Son l'espacio para agarrar unos rayos de sol y unos pingarates de inspiración. Son les ventanes a la naturaleza que se cuela en la ciudad, a les vides de enfrente, a los nuevos amigos na ventana. Escribir. Qué difícil y escribir en estas circunstancias. Nel andancio. ¿Cuánto tiempo llevo en casa? Pienso mientras el reloj avanza en sin decatarse de las circunstancias. Y el aire ximelga la ropa secando los tendales. Les gaviotes son les ames del cielo y el sol allí no lo tapez nada. Cuántas horas entre estas cuatro paredes, revisando, recogiendo, recordando, escaeciendo, esbillando, esbaballando, sintiendo tantas cosas. Cuántes llarimes cuando atapez. Y en unos años, da igual con quién, da igual onde, vas parar a falar nunha plaza solellera de Palermo o nunha cai con barullo de Van Gogh e entrugarás: ¿qué fixiste tú cuando l'andancio? Asómeme a la ventana y escribí poemes, falé con los vecinos, bailé con ellos, lloré porque el tiempo non para y la vida seguía esperando después de la posa. Y calmé los nervios con amigos al teléfono, y eché unas risas en familia, y luché como pude, por lo de siempre, con todos los ganes, dende casa. Escalé y desescalé pelos sentimientos, sentí dolor con cifres, asustéme y frivolicé, creí y non di crédito. Vi, sentí y tanto recibí que non retuve nada. Asómeme a la ventana y vi xente triste, vi soledad, vi solidaridad. Vi un mundo distinto, extraño y al mismo tiempo muy real, muy duro. Y quedo escribiendo mientras la gente duerme y aguarda un día más, con la esperanza de que sea uno menos. Ya sé que non voy a inventar cosas de amor pa non variar, risas y vuelta pa casa. ¿Quién no lloró por llorar? Noches falses de sexo, amor cuasi de xuro irreal. Quiero facer el ridículo porque todo da igual. Aparte les botelles, subí a la mesa a brincar, topé una servilleta, ya sé que estaba enfilao, y escribí 4 palabras que toda la noche canté. Ya sé que no me miraste, ya sé
sé que fice el pinín, pase un ratín al tuyo